Para terminar nuestro encuentro de hoy con la naturaleza, vamos a hablar con el redactor jefe de FVerde, José Luis Fernández Checa. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy has hablado con varios expertos, vas a hablarnos de temas diferentes, empezando por el Hayedo de Montejo, Sí, ¿no? efectivamente, vamos a hablar del Hayedo de Montejo, que es uno de los hayedos más meridionales de Europa, y hemos hablado con Luis Gil, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, que ha hecho un estudio desde 1992 sobre este bosque tan singular. El bosque de Montejo pues es tan antiguo como todos los bosques que nos han llegado, ¿no? Porque indudablemente ya, como el famoso mito, ¿no?, de la ardilla de Estrabón, pues prácticamente toda la península ibérica pues estaría en unos niveles de deforestación relativamente elevados. Lo que pasa es que ha habido suerte en algunos que por las condiciones de situación respecto a las poblaciones que se fueron creando tras la Reconquista, las transformaron para un uso agrícola o para un uso ganadero, y en ciertos puntos pues se consiguieron salvar aquellos bosques que fueron defendidos, de ahí la palabra dehesa, para el uso de la ganadería. Tras la caída pues de la frontera que se establece a lo largo del siglo X con la caída del Reino de Toledo, pues van bajando la que se llamó la repoblación castellana, ¿no?, en la Edad Media, y entonces en ese momento es cuando se empieza a utilizar, ya con una visión mucho más productiva, el territorio que había sido recuperado a los musulmanes, ¿no? Entonces la gran suerte es que este bosque permanece a 7 kilómetros alejado de lo que fue el núcleo el asentamiento urbano de lo que es el pueblo de Montejo, ¿no? Montejo, que es un nombre que alude a la transformación, porque Montejo viene de monte, y la palabra monte en el castellano antiguo es la traducción de bosque, o sea que Montejo vendría a decir el bosquecillo, y es porque la ciudad, el pueblo, se establece en una zona que antes había sido forestal, con un aprovechamiento fundamentalmente agrícola y ganadero. Pero lo que es el bosque, la dehesa de Montejo, está a 8 kilómetros de lo que es el pueblo, y con la necesidad de que las tierras que se encontraban al lado deberían de ser labradas, y para labrarlas hacían falta los bueyes. Como los bueyes, hacer todos los días 1 kilómetro, 8 kilómetros era un gasto importante, pues se acota un espacio para que puedan cerrar ahí a los bueyes y no tener que transportarlos todos los días. Ya en el siglo XIX, la coexistencia dentro del bosque de 3 especies que apenas están representadas en la Comunidad de Madrid, pues llevó a que se declara un espacio protegido, un espacio natural protegido, por la existencia de hayas y de robles albares, que son especies que no se encuentran más al sur de la Comunidad de Madrid. Es uno de los hayedos más meridionales de Europa, no el más meridional, pero desde luego se encuentra en un punto que es frontera, ¿no?, entre lo que podríamos llamar lo mediterráneo y los bosques templados, que son mucho más abundantes en Centro Europa. Tras muchos siglos de intervención, el hayedo además se acota, es decir, se cierra con un muro por uno de sus límites, por el otro es el río, ¿no? Y entonces el resultado es que se van reduciendo el número de especies y se van dejando árboles de gran edad, que como se van cortando cada X años, ¿no?, para la utilización de leñas, y dejando un espacio muy abierto entre los árboles para que pudiera ser pastado, o sea, pudiera entrar hierba que pudiera pastar el ganado, pues esa es la utilización que se viene haciendo en los últimos 5 siglos. Tras la prohibición de la entrada de la ganadería, en los últimos 40 años, la recuperación del bosque ha sido muy llamativa por la existencia de una masa importante de árboles adultos que tenía una gran capacidad de producir semillas, que al no existir el ganado que se comía todo el regenerado, pues ha conseguido que en menos de 30 años pues se haya pasado de tener pues a una densidad de 15-20 árboles por hectárea a tener algunas zonas con más de 5.000 pies por hectárea, resultado todo ello de la regeneración de estos árboles viejos. Y el segundo tema que nos propones hoy nos lleva a hablar de jóvenes y niños, un programa de educación y los bosques. Jóvenes, niños y bosques, efectivamente. Dentro del programa europeo Leonardo da Vinci, dirigido a formar a educadores, se está desarrollando un proyecto cuyo objetivo es la preparación de monitores en actividades forestales. Y nos lo ha contado Eduardo Tolosana, también profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Estáis trabajando en un interesante proyecto de difusión del conocimiento de los bosques entre los jóvenes españoles. Bueno, realmente es entre los jóvenes europeos, y es la continuación de un proyecto que ya se llevó a cabo entre 2004 y 2007 por integrantes sobre todo de países centroeuropeos y de países nórdicos, concretamente Austria, Alemania, Finlandia, entre otros, y que se llamaba PAUS. Este proyecto, que pertenecía al programa Leonardo da Vinci de la Unión Europea, lo que pretendía era, bueno, pues mejorar la formación en temas forestales de los jóvenes europeos, que se había detectado que tenía ciertas carencias, ¿no?, pero que los que enseñaran, los que transmitieran estos conocimientos fueran a su vez profesionales forestales. Entonces, para eso había que enseñar
a los profesionales forestales a enseñar, porque no es su trabajo realmente, ¿no? Había que convertir los bosques en aulas, porque se pretendía que el aprendizaje no fuera algo teórico, sino que tuviera lugar en el bosque, y había que diseñar una serie de actividades, una especie de manual con muchas actividades alternativas distintas para diseñar módulos concretos de formación adaptados a distintas edades, a distintas estaciones del año, a distintos tipos de bosque, pero todas con un denominador común, que es su carácter lúdico y participativo. Nosotros, como Asociación de Profesionales Forestales, hemos hecho encuestas a público urbano, que es la mayoría de la sociedad española hoy en día, ¿no? Y la imagen que dan de los bosques es que son algo intocado, algo poco intervenido, que todavía permanece ahí, pues afortunadamente, aunque cada vez hay menos, algo que es de todos o que no es de nadie, y que el principal servicio que hace la sociedad es proporcionar recreo, deporte, belleza. Bueno, pues casi ninguna de esas afirmaciones es cierta. Ni los bosques son cada vez más reducidos, ni lo que hay que hacer, como se cree casi todo el mundo, es no hacer nada, porque eso rompe unos equilibrios que se han formado con muchos siglos de intervención humana en los propios bosques. En fin, hay muchas, ni los bosques no son de nadie. Los bosques, en su mayoría en España, tienen un propietario particular, un 70% son privados. Entonces, bueno, pues se trata de transmitir a los niños, pero no de una manera así teórica como ahora yo os lo estoy contando, sino a través de esas actividades y de esos juegos, que hay una gestión forestal sostenible, que los bosques pueden ser bueno, pues cuna de biodiversidad, pueden también producir madera, pueden producir corcho, resina, en fin, tienen un montón de facetas de usos posibles, ¿no? que son compatibles no solamente con su conservación, sino con su mejora. Y la semana que viene, a esta misma hora, estaremos celebrando el primer cumpleaños de FEverde, ¿no? Que es todo un acontecimiento para vosotros. Sí, Arturo Ladera, el director del departamento, vendrá y nos contará el primer año de feverde.com, la nueva plataforma de contenidos digitales de la agencia EFE. Y bueno, hablará también de periodismo medioambiental y de la formación de nuevos periodistas en esta especialización que cada vez lo requiere más la sociedad y los medios de comunicación. ¿Se puede decir que os ha ido bien, que os está yendo bien? ¿Estáis satisfechos con este primer año de vida? Sí, aunque siempre se puede hacer mejor. Bueno, pues nada, nos lo apuntamos para el año que viene. Muy bien. Gracias. Gracias. Hasta